Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Dragon Age The Veilguard. Y lo hemos dejado justamente por aquí. He completado la... Bueno, solamente había una misión secundaria en Ciudad Portuaria y en los pantanos de Hasber. Básicamente la de los pantanos era matar tres grupos de mercenarios y ya. Y la de Ciudad Portuaria era encontrar el Emporio Negro. Vuelve a estar el Emporio Negro disponible desde esa primera aparición en Dragon Age 2. Es el mismo tío, solo que el Emporio para lo único que te sirve es para comprar componentes legendarios, comprarte skins, decoraciones, un par de recuerdos que tenía, y subir de nivel, subir de categoría de azul a morado ciertas armas y ciertas armaduras, armas y armaduras. Me he comprado, porque como es singular, me he comprado este casco que dice: obtienes un 10% más de oro al recogerlo y obtienes desvío cuando los enemigos dejan caer oro. Este es básicamente para farmear dinero, ¿vale? Es un casco para farmear dinero. Y me he subido el atuendo de unión de poco común a excepcional, que es el morado. Luego había un par de runas también que comprar. Y poco más. No había mucho más en el Emporio Negro, tampoco es tanto. El Emporio Negro no se paga con dinero, se paga con esto. Con el remanente etérico. Se paga con esto. Esto me queda ya poquito para llegar a 12k. Ya estamos al nivel 9 de la forja. Me falta un nivel. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues básicamente hablar con Harding, ¿vale? Porque tengo... Ah, y tenían un regalo de Harding en... El Emporio Negro tenía un regalo de Harding. Que es verdad que nunca regalamos nada a Harding. Les regalamos a todos excepto a Harding. Tenía eso, tenía un regalo para Harding. Y tenemos que hacer su misión, darle el regalo y la misión de Emric también, antes de irnos a la misión principal de Lucanis. Meet me in Ravane? I've got sparring practice with the lords and I could use the sea air. So could you. You know, that sounds quite nice. All right then. I'll see you soon. Perfecto. Nos vamos a Ravane, pero toma, tu regalito. Para empezar. Feels like home. ¿Cuánta cercanía? Ha subido hasta la mitad. Flechazo. ¿Cómo voy con Lucanis? Asesino a sueldo, en plan... Bien. Están todos con la manita para arriba. Eso está bien. Que estén todos con las manitas hacia arriba y Harding con flechazo está bien. Vale, tenemos que ir a Ravane con ella y vamos a hablar con Emric para su quest. Hi, Emric. You've got a guest. Ah, Rook. You remember the Hand of Glory? Hard to forget. You figure out what those Venatori who broke into the necropolis were doing with it? The Hand is how they broke in. The simpler undead are blind to its bearer when its tapers are lit. Sadly, only a death mage could have provided them with this forbidden necromancy. If they're helping the Venatori, that has to stop. Agreed. I've made some inquiries. This man is one of the death mage's victims. If he knows where this rogue necromancer is hiding, my corpse whispering will give us the answer. You can't just get what you need from, I don't know, marks on his body?
How he died isn't the question. It's who held the knife. I'll not allow more victims like this. Okay, do all the corpse stuff. I must warn you, it will be harder to coax answers from this poor man than from the dead I spoke to in the necropolis. Let flame rekindle your sight. Let breath and light rise again. Who did this to you? Eyes hidden, dust and gold. Give us a name. They come for this one. The spirits shriek. They come. A name? Blackthorn. Return to your rest. We've got to stop this. Whoever killed him wasn't gentle. Wondrous and terrifying are the revelations of the dead. Did the name he said mean anything? Blackthorn Manor is an abandoned country house outside Navarra City. Our victim mentioned spirits. If they've also fallen prey to forbidden magic, they'll need our help as well. Let's depart for Blackthorn when you're ready. I'd like to speak to the necromancer behind all this. Vamos a ir a esta primero. Me mola mucho la mierda esta de los nigromantes, tío. Me gusta mucho esta misión. Es donde vamos a ir. Directamente. Vale. Vamos a hacer así. Pim, pim, pim. Obviamente, Emric tiene que venir. Y va a venir Lucanis. Tiene que subirse Lucanis. Lucanis tiene que subir al 7, tío. Tiene que subir al 7 y es el que más cuesta de subir. So, Blackthorn Manor. Let's hope that necromancer working with the Venatori is around. There's a malaise amongst the spirits here. Some form of confinement. This must be the place. Right. So, why'd we bring that? Oh, it's essential we have the Hand of Glory. I'm just grateful you know what to do with it. It's a fascinating piece. The magic laid upon a Hand of Glory is complex. Whoever killed its donor left their mark. So it'll lead us to whoever cut it off. Precisely. Most likely the necromancer who's been helping the Venatori. It would have taken extraordinary skill to layer the involutions on this artifact. What a waste of talent. Bet whoever owned that hand agrees with you. We'll put an end to whatever's happening in this manor. That I promise. Forbidden necromancy can twist spirits. We must find this death mage and stop whatever they've done to them. Las manos. La familia Adams ahora, de repente. Vale. Vamos para atrás un momentito. No hay nada, ¿no? Exactamente. Bueno. Remanentes etéricos. Vale, no hay nada. Aquí tampoco hay nada. ¿Esto qué es? Inscripción del mausoleo. Aquí yace Lord Stoddard Ludlow, Rejo Oscuro, el último de su estirpe. Su vida y muerte abarcaron el
La inscripción desaparece a mitad de palabra. No, hombre. Tírate, que hay que ver qué hay aquí. Oh, vale. Nada. ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia puta, tronco! There are far fewer corpses here than there should be. Where are they? I suspect the necromancer in this place has already helped themselves to these crypts. Madre mía. Eran duros, ¿eh? Su puta madre. Vale, y ahora podemos coger este cofre. Perfecto. Todas las técnicas de Tash provocan quemadura. Este sí está mejor. Antes de entrar en la mansión un momentito, voy a mirar por aquí ahora también. No hay nada, ¿no? Ok. De vuelta. A ver qué nos espera aquí dentro. Well, if there's a rogue necromancer here, they forgot to lock the door. The Hand of Glory's magic points inward to the northeast. Let's go look. I don't like this. Yo es que ya los recuerdos, paso de leerlo. Qué guapo esta chimenea, tío, ahí en medio. No se puede pasar aquí.
Puertas Locked cerradas. tight. Maybe there's a key. These sigils. They can't be. Algo sabe aquí el colega. Primero quiero mirar esta parte de arriba. Vale, nada, nada. Ahora bajaremos, ahora bajaremos. Me quiero dar un volteo por aquí. Más que nada para ver. Nada para abajo. Necromantic evocation with an inversion in the higher seals. Our rogue necromancer has hidden something terrible behind this door. Can you open it? The door's seals are drawing on magic elsewhere in the manor. This one's locked too. Notas y cálculos. Mereció la pena montar una conexión estable aquí. No hay visitantes entrometidos hasta ahora. Es hora de trazar las variables etéricas. Una alegría. Después de recomponer los cadáveres de las criptas de Rejo Oscuro, debo encontrar mejores guardias para mi trabajo. Ahora cojo esto, un momento. Quiero repasar este sitio, obviamente. Vamos a volver hacia atrás, espérate. Voy a ir primero a esa puerta de allí. Primero. Coño. Joder. Buen sitio, la verdad. Joder. No. Trust me, no. I pray he believes you. Sorry, what? Spite asked if those self-lighting candles are good to eat. Hijo de puta. Plan, eso se puede comer. Y Lucanis el pobre. No. Cuidado, No one lives here anymore. Why? No one knows why the Blackthorns abandoned their manor. Rumor hinted at a family tragedy. A perfect spot for our wayward necromancer to work unnoticed. Tragedia familiar, bueno. ¿Qué clase de tragedia familiar? Sí, hombre, no se puede romper eso. Qué falso. No puedo subir, tío, en ningún sitio. We've a fight. Hate to be on their side.
Me cago en la leche. No hay nada, no se abre, no... Joder. Vale, es por ahí sí, justo, pero ¿esto qué? Me cago en la puta, tío. No hay mucho recoveco aquí, tío. Con tantos recovecos yo me lío, ¿eh? Feels like there's eyes on us. This section of the house seems displeased to host new guests. Perhaps we've discovered a hint of what drove away the Blackthorns. Pero si hemos salido... Madre mía. Hemos abierto por detrás. Pero si por aquí no puedo ir a ningún sitio. ¿Qué cojones? No estoy entendiendo nada. Voy a seguir el punto, aunque estoy dando una vuelta impresionante. Madre mía, qué de vueltas estoy dando. Vale, ahora por aquí. No! What have they done? This looks bad. Sacrifices, both spirit and human. And demons. ¿Y ahora qué? Now what? I must free the spirit bound here. Libéralo, libéralo. Emmerich, someone's been harvesting their terror. Their souls. How dare they? What are they? Come, I can sense another spirit trapped here in the mansion. Ahora toca el otro sitio. Look at the door. Freeing one spirit has already weakened its seals. Halfway there. There's something off about the texture of the fade here. That's never good. It's been deliberately thinned. The spirits press closer than they should. Es porque me va a hacer falta la definitiva.
Vale, a ver qué hay aquí. Ajá, cofrecito. Tío, que tampoco es para tanto. ¿Qué? Hermano, ¿me puedes dejar bajar, por favor? ¡Hala! Dios mío de mi vida. Venga, ya está, vámonos de aquí. Obviamente. Another victim. Got demons again. I must. We're in the clear. What's wrong? Someone's been stealing the life, the essence of people who knew they were facing death. The effects persist, but the door we saw earlier should be unsealed. Hope that necromancer we're after is behind. Pues a por la puerta, vámonos. All the seals have been extinguished. Excellent. Let's open that door. Someone's torn a path into the Fade. It's imperative we find and stop this necromancer from keeping the Fade open. Mierda. Vale. The door's locked. It's the work of that rogue necromancer. They're already blocking our path. Sí, sé cómo We must abrirla. find a wisp to open it. Allí, allí. Allí, allí. Can't do this without a wisp. Pero, ¿y cómo voy? Ah, por aquí. Me cago en la leche. That wisp looks upset. This necromancer we're after corrupted it. Fortunately, I can calm the poor things when they're in this state. Onwards. Hand of Glory still points the way. ¿Coño ha sido eso, loco? Nota destrozada. Tesoro. Intenta abajo. Pensaba que se iban a marcar un Dark Souls. Pero no, no. Hay tesoro abajo. Vale, vale. Pensé que iba a ser la típica nota de Dark Souls. Que es para matarte. This necromancer has brought once helpless undead into the Fade as souls. And a raged demon. The
dead and a demon. We must be getting close. Our rogue necromancer knows exactly where we are. Why have they gone to such lengths to drain power from spirits? El anverso de la realidad. En el más allá, la forma no surge de la función. Está separada de formas que el mundo de la vigilia no puede permitir. Los pasillos de las pesadillas no tienen homólogos en la vida real. ¿Qué determina qué secciones del mundo físico resuenan en el más allá? ¿Existe una lógica subyacente o patrones hostiles más allá de la comprensión? ¿Acaso nuestros anhelos y temores colectivos dan forma a lo que vemos? La voluntad de un mago es especialmente potente. Podríamos aprender a dar forma a los caminos del más allá si somos conscientes de los peligros que esto entraña. Extracto de una conferencia del profesor Emric Volkarin, Estudios avanzados del más allá. ¿Es de él? Ah, tengo un punto de habilidad, no me había dado ni cuenta. Voy a quitarme de en medio los recuerdos. Aquí está. Aviso público, vale. Vale, es por ahí arriba, pero vamos a ver qué hay acá abajo. Nota manchada de tinta. Montar pena valió estable. Montar pena valió estable conexión. Visitantes hasta entrometidos ahora. Trazar ayuda etéricas variables. Llave muerta ella encontró. Alegría recomponer. Rejos cadáveres cripta ayuda. Guardias ayuda trabajo encontrar. Mejores ayuda. El resto es una mezcla caótica de palabras sin sentido. Se volvió loco. Uy, casi me mato. Es pesada, así que no me interesa. Uy, si bajamos. Qué bueno, si bajamos. Down there, all victims. I don't see that rogue necromancer yet. I suspect they're nearby. Let's inspect their handiwork. Late as always, Professor. ¡Hostia! It can't be. ¡Una científica loca! But what else would one expect from Navarra's most eminent meddler? Johanna Hesenkos. You've met? Oh, the Professor and I have known each other for ages. But only one of us realized the Watchers are no place for a mage with ambition. She's just trying to needle you. Johanna always did make a sport of it. Resentful prattling from the one left behind. No. The stone knife in that lantern could permanently tear open the Fade here. Correct. Only the foolhardy would shed blood near it in this state. So, let the Watchers mourn your pathetic death in the Fade, Emric Volkarin. Those that are left after my return.
Le falta un brazo, ¿no? O al menos lo parece, porque no... No. What is she planning? Emmerich, we okay to fight? Take the lantern away with ¡Muévete, coño! We need to close it. Sí, ya te he metido fuerte ahí, ¿eh? What did Hezenkos do to that spirit? I'll try freeing it, but I fear the worst. Nothing. The spirit, its essence, is gone. Johanna's trapped it in her lantern. Then let's find her. Escapa del más allá. There's no way out. What do we do now? The Fade always provides a way forward. We only need to search for it. Then let's get looking. Oh, macho. A ver. Candle. This wasn't here before. Now, let me think. We're in a receptive eddy of the Fade, and since Johanna's spirit summoning has already focused its mana, do you recall the ritual we performed in the Grand Necropolis? Concentrate on that memory. You mean when we were lighting candles? Find some more, and we can use them to leave this place. Vamos a buscar. La cosa... Vale. Es decir, la cosa es... ¿Dónde están? Here's that last candle. Excellent. Place them on the pedestals, if you would. We drift upon the... Let them form a new configuration. And with that, Un puente de huesos. Let's get back to the real world. we must find Johanna once we're out of here. This rift in the Fade will lie open until we deal with her. You insufferable nuisances! How did you get out so quickly? Where's Hezenkos' voice coming from? The Hand of Glory resonates. It's pointing to the main hall. Let's go. I can feel Johanna summoning hostile spirits. That portal into the Fade won't close until we defeat them. But we still can't attack Hezenkos herself while she's holding that lantern. The entire countryside would be torn apart in a maelstrom. Joder. So you crawled your way out of the Fade. It's not difficult for those who treat spirits better than tools to an end, Johanna. Sentimental drivel. You may have stopped my work here, but Navarra City will know its new ruler. Why? You gonna lecture us to death now? I'll not explain myself to one of Volkaran's hangers-on. Though the professor clearly avoided mentioning his old colleague in exile. We made every attempt to bring you to reason. I gave you every chance to join me instead of whining endlessly about your mortality. But I must thank you for returning something dear to me. Lovely to have my hand back. Hostias.
¿Esa mano es suya? modo familia Adams, tío. Está guapo, ¿eh? I'd exchanged it with the Venatori for some favors after entering this condition. Johanna, what have you done? What you never had the courage to. ¿Qué coño ha hecho? Así que ella ayudó a los Venatori a entrar. Ella ayudó a los Venatori a entrar en la necrópolis. First off, I'm not a hanger-on. Johanna's escaped again. That's not why she has no eyes. Mira qué chulo. ¡Hala! ¡Muerto! It's over. Emmerich, still sense anything wrong? We were successful. Johanna's magic no longer changed the spirits, and the Fade is still. Great. But let's talk back at the lighthouse. Sí, mejor. Vámonos. Bueno, tiene que recolocarse. Ahora. At least we freed those spirits from their suffering. Shall we depart? Let's get back to the lighthouse. Estas son ya las misiones más tochas de ellos, ¿no? Ya están empezando a salir los archienemigos de cada uno. Oh, the Song of the Chambers won't have anything on what Johanna's... Perhaps the Waking Scrolls? No. Manfred, have you seen the Fellmarch manuscript? You and Manfred need an extra pair of eyes for whatever this is? I suppose it's time I explained this mess. Johanna Hesenkos was a watcher. She was banished for embracing the darker paths of our art. Forbidden magic, blood sacrifice, nothing is beyond her if it leads to power, recognition, or both. Sounded like you knew her before all that. We were friends, once. I guess it was a shock to see her back there then. An unexpected reunion. It wasn't always like this. She truly was brilliant, and we got on so well as students. We partnered on papers, rituals, research. Yet even then, Johanna considered the Watcher's oaths quaint. This isn't the first time we've crossed paths since she was exiled, but now I fear she's turned herself partly undead. She made herself half undead? On purpose? There are advantages to undeath you may not be familiar with. I'm good. You saw Johanna's Lantern of Unwilling Souls. A necromancer could create monstrous undead with that much stolen life. Hesenkos was yelling a lot about conquering Navarra City. We must stop her, Rook. Thank you, Manfred. Quite right. The Order's knowledge will see us through. Puto Manfred. Hesenkos had been stopped. For now. But she had big plans for Navarra. City conquering,
new ruler plans. And while she had some regrets about long-lost friendships, she knew her greatest invention was going to bring down the house. Loco, me gusta mucho la trama esta. Esta trama me mola, tío. La de Nevarra y los necromantes. Me gustó mucho, tío. Hostia, está guapísima. Creo que es una de las mejores secundarias, ¿no? Y nivel 40, por fin. A ver los camaradas un momentito, porfa. Emric está al 6 ahí, vale. Vale. Emric está al 6 ahí. Lucanis. Lo lento que sube Lucanis, tío. Lo lento que sube Lucanis. ¿Esto qué hace? Adrenalina aumenta tu salud y tu inicio un 10% y pierdes solo una carga de adrenalina al sufrir daño. Mientras tengas cargas activas, sufres un 40% menos de daño. Esto es la polla, en verdad, Los albores de la consciencia. Pensemos en las volutas y en los impulsos más leves que las volutas. Cuando empiezan estas fuerzas, no me atrevo a llamarlas seres en este punto, a cambiar. ¿Cómo se diferencia la progresiva transformación de la magia pura a algo que puede reconocer sus propios intereses? ¿Qué origina la autoconciencia de un espíritu? Estas preguntas conforman los cimientos morales de la nigromancia. Siempre presentes y vitales, revelan la dignidad inherente en todos nosotros, mortales o no, con sus respuestas. Inicio de una monografía del profesor Emeric Volkarin. Los albores de la consciencia, una exploración de la naturaleza de la voluta. Hezenkos, nota sobre el potencial de la nigromancia. Lo que los nigromantes de la gran necrópolis son incapaces de comprender es lo atrofiada que está la magia de la muerte fuera de Nevarra. Los magos de Ferelden siguen a ciegas en los antiguos fundamentos elementales. Los magos de Orleis, muy ocupados con el politiqueo como para arriesgarse a parecer indecorosos. Los magos de Tevinter, una magia de la muerte algo decente, pero están obcecados con la sangre. Y después de lo de Kirwall, de las marcas libres mejor ni hablar. Nosotros, los nevarros, somos los únicos magos especializados en el propio arte de la vida y la muerte, y pese a eso, ninguno de los decrépitos gobernantes de nuestro humilde reino tiene el más mínimo interés en lo que podríamos conseguir. Condiciones de un acuerdo. Notas de Emric adjuntas a una carta. Puede que esto te interese, Nef. Correspondencia entre Johanna y los Venatori, desde la mansión Rejo Oscuro. Para la nigromante Hezenkos. Tal y como acordamos, 10.000 lingotes de argentita templada a cambio de una parte de la magia pura que has extraído del más allá. La última vez que hablamos, comentaste que necesitabas algunos materiales vitales para un trabajo de nigromancia que se escapa a la imaginación de unos fanáticos como vosotros. Normalmente, nuestra dignidad no toleraría insultos como ese de tu parte una vez más. Pero si estás dispuesta a compartir más trucos de la nigromancia pertenecientes a los vigías, te proporcionaremos más rarezas para tu gran proyecto. 10.000 lingotes. No había ni rastro de argentita en la mansión. ¿Qué ha hecho Johanna con todo eso? Pues a saber. Algo grande, por lo que se ha visto en la cinemática, la verdad. Algo grande. ¿Una runa? ¿Cuándo he ganado yo una runa? ¿Eh? Tu objetivo actual no te inflige daño durante 10 segundos. Sufres un 10% menos de daño mientras tengas la salud baja. Vale. No hay nadie con quien hablar. Deberíamos hacer la misión de Harding. Pero antes voy a repasar un momentito. A ver, nada. 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 Misión principal. Nada. Y nada, bien. Vínculos reavivados, camaradas. Ah, tengo que venir aquí. Ya que estamos. Es una conversación, porque a lo mejor... Si es una conversación... Por cierto, como este sube tan poco... Uy. Ahí. Que vaya subiendo un poquito al menos. Es una conversación, sí, con... Es una conversación con ella, sí. They said I could find you here.
Good timing. I think I'm done for the day. The Lords of Fortune don't mess around, do they? Hey, thanks for the lessons. I'll be back. I'm beat. I just gotta... You just gotta... Do you feel that? It's dark. And they're so afraid. So alone. Harding? What's happening? There's so many of them. All in my head. So... much. ¿Qué escuchan los titanes o qué? Listen to me. I'm here, and you're safe. Take all the time you need. I'm safe. Yes. I could feel it. Rippling through the stone. Confusion. Isolation. Fear. Whose fear? Whatever was after me has turned on the dwarves. It's drawing me out. Drawing me down. Acabar con el posible romance con Harding. Comprometerse a una relación exclusiva con Harding. Que en verdad Harding me gusta mucho, pero es que también Velara es un amor de tía. Pero Harding llevo desde el Inquisition queriendo que mi inquisidor romanceara a Harding, y ahora que se puede romancear, ¿no lo voy a hacer? Venga, hombre. Lace, listen. You're not alone. Whatever's out there, we'll face it together. I promise. Together. I could kiss you right now. Sí. Pues hazlo, venga, dale. I'm going to kiss you right now. Lace, there's something we might need to... It's your magic. Rook? You make the world spin, Lace Harding. Rook! ¿Ves? Le quita... It's like I'm infused Le quita with como Miriam. energía, tío, o algo. I noticed it when we touched. That night when we talked about your dreams. You knew? You knew and you still kissed me? Wow, I feel drunk. Yeah, it's because I turned your head into mush. Or it's love. You boob! This is not funny! Okay, I'll fix it. I promise. I will find a way and I will fix it. Okay? Okay? La gente nos está mirando raro, Damn it! No, don't touch me! La gente nos ha mirado raro, Pero bueno. Find any good loot lately? De puta madre. Apreciada. Joder. Venga, queda poquito para que Harding llegue al 9. Pero es que Lucanis, me cago en Dios. Me cago en Cristo, Lucanis, Ah, espérate un momento. Estas son las verdaderas... No, sí, aspecto sí. Digo, hostia, en verdad... Sí, sí. Vale, a ver, biblioteca, a ver. El pueblo enano. Notas de Harding, Stalgard. Stalgard y yo nos hemos estado escribiendo y él ha sido muy paciente con mis infinitas preguntas. He aprendido muchas cosas. La estructura social de Kal Sharok no se parece en nada que yo conozca. Abandonaron el tradicional sistema de castas de los enanos hace mucho tiempo. Ahora hay gente como Stalgard, que es cantero y aprendiz de partero. Y yo di por supuesto que era un guerrero. Obviamente también lo es, pero porque en Kal Sharok todos son guerreros. Incluso la hermana de Stalgard, que trabaja principalmente como erudita. Todos ayudan a proteger el Taig. Stalgard dice que patrullará los caminos de las profundidades unos meses más antes de volver a sus proyectos de construcción. El mortero le entusiasma mucho. Sigo sin saber si Stalgard es su nombre o su apellido, pero ya me da cosa preguntárselo. Vale. Pues... queda volver. A no ser que... repasemos... Siempre quiero repasar.
Pues ya la última misión que queda es la de Treviso. A no ser que alguien aquí... Mira, una conversación entre estos dos. Vamos a hacerla antes de terminar el capítulo. Careful with that. But of course. It's the only lead I've got. My dear Davron, I'll be as careful with this cloth as if it were burial silk from the Storm Age. And this will be so instructive for Manfred. Ah, Rook, just in time. Need some help? Give it a minute. We'll see. That piece of cloth I tore off the Gloomhowler back at the cauldron still has some of its blood on it. And now, through the application of necromancy, perfected by the Morn Watch through years of meticulous... Yeah, we're trying to figure out what the Gloomhowler is. rather discern its nature. How? By setting it on fire? Patience. To discern, one must sometimes destroy. Ah, yes, of course. How interesting. What is it? It says this was elven blood. This was a person. What? But it howls. A corrupted person. Not always a monster. And something else. Dirthsel. I'm unfamiliar with the meaning. An elven word for covenant. Like a promise or a blood oath. I think I get it. An elf who took a vow, then gets blighted. An elf who knew about griffins and warden's secrets. Almost as if... It was a warden. It's one of us. Como si fuera una guarda gris, ¿sí? Hunting a monster is one thing, but a warden gone bad? What will it do to the griffins? It kept talking about saving them. Something else is going on here. I'll put out the word, call in favors, see who might know more. But thanks for your help, Emmerich. You, discerned well. My pleasure. Bien, ya sabemos quién es la aulladora. Es literalmente una guarda gris. Corrompida, pero guarda gris. Del diario de Dabrin, la aulladora de la oscuridad, tercera parte. La aulladora de la oscuridad es una guarda gris y una elfa. He estado rastreando durante mucho tiempo a este monstruo y resulta que era alguien de los míos. ¿Qué vil poder podría transformar a alguien en una bestia tan horripilante? ¿Cómo puede llegar a engendrar tanta maldad un guarda gris? No se parece nada a un elfo. El cambio físico es aterrador. Pero para ponerse tan en contra de los guardas tuvo que sufrir alguna afrenta. La aulladora tiene sed de venganza. Ahora lo sé. Esto es más que frenesí criminal. Busca retribución por algún pecado del pasado. Lo que no entiendo es qué tienen que ver los grifos. Son jóvenes, inocentes. No han hecho nada malo. ¿Qué satisfacción puede obtener la aulladora al hacerles daño? Pero al menos ahora tengo una pista. Será complicado seguirla, ahora que Weishaupt ha quedado destruida. Pero puede que haya guardas con vida que todavía recuerden a este monstruo y puedan ponerle nombre. Empezaré a preguntar por ahí. Interesante. Vale, voy a hacer una cosita, ¿vale? Antes de terminar el capítulo, voy a volver a salir. Por ejemplo, a la encrucijada. Voy a volver a entrar. Velara y Dabrin mismo, me da igual. Y voy a volver a entrar al faro. Por ver si avanza algo, ¿vale? Solo por eso. Se hace rápido, se hace nada en 20 segundos. Pues otra conversación, esta vez con Emmerich. Vamos a hacerla. A ver qué ocurre. A veces las conversaciones duran nada, 2 minutos. Ah, hello there.
Just admiring how carefully the Fade is woven into this place, as cultivated as a palace garden. That's old elven stuff for you. Magic everywhere you look, and also where you don't. I do envy you, Rook. Really? A Grey Warden facing down peril in the distant Anderfells and beyond. Not to mention traveling with Varric, the adventures you've already had. I guess I have had some pretty great times. Oh, I'd love to hear about more of them. Really? Work was always my excuse not to travel. But now that I've joined you, I'm finally exploring outside Navarra's crypts. Ah, speaking of the necropolis. Yes? I've been meaning to ask how you'd like your body prepared in the event of your death. How did we jump to this? Why did we jump to this? It's just a bit of small talk. I don't even know where to start. Porque lo ha... He's finished the reagent. Please excuse us. Porque lo ha desaprobado. Solo le preguntó que por qué lo pregunta. Solo he preguntado que por qué... ¿A qué venía esa pregunta y nada más? Qué cosa más rara tiene este juego a veces, tío. Pero bueno, chicos, chicas, hasta aquí el capítulo de hoy. Ah, ¿quién lo iba a decir que nos iba a durar tanto, eh? Nos va a durar mucho más por lo que veo. Así que nada, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando sube un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Dragon Age The Veilguard. Hasta otra, zagales.